Buenas, en este caso vamos a presentar a la semiología de la región del hombro. Lo vamos a realizar con una paciente femenina de edad de 20 años, peso aproximadamente 50 kilogramos. Vamos a realizar primero lo que es la inspección, luego la palpación y luego la movilidad. En esta imagen de frente vamos a comenzar la inspección observando la posición articular, la musculatura. Lo iremos girando al paciente en sentido de la aguja del reloj hasta poder ver todos los perfiles. En la vista posterior es importante ver la posición de las escápulas, pero no apresurarse en sacar conclusiones. En los perfiles observar la columna cervical, la posición de la cabeza, de los hombros. En la movilidad pasiva vamos a realizar lo que es la flexión, la extensión, las rotaciones, tanto interna como externa, y una abducción. En la movilización activa pediremos al paciente que movilice el miembro superior como lo hace de forma diaria en su trabajo, en el deporte. Trataremos de no tratar de individualizar los músculos, ya que se sabe que los músculos del manguito rotador trabajan todos en conjunto. Haremos movimientos repetitivos . La palpación comenzará de la escotadura costoesternal. Continuará con la articulación externo-costoclavicular, luego a lo largo de toda la clavícula hasta el acromion. De ahí pasaremos a la apófisis coracoides, volveremos al acromion y de ahí buscaremos el tubérculo mayor con sus tres caras y el tubérculo menor. Luego volveremos al acromion para luego dirigirnos hacia posterior por lo que sería la espina de la escápula. Luego verificaremos si está a la altura del E3. Luego tocaremos lo que sería los bordes de la escápula y pasaremos a la palpación muscular. Para la palpación muscular podemos partir desde el acromion y palpar los músculos insertados en él: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. La palpación del subescapular se complica, pero podemos palpar los músculos superficiales, como son pectoral mayor, deltoides. Ahí estamos tocando lo que es el bíceps, ahí lo que correspondería con el tríceps. Ahí palpamos lo que es supraespinoso, infraespinoso. Y con el brazo elevado podemos palpar lo que sería los redondos, redondo mayor, redondo menor. Serrato anterior y lo que sería el dorsal ancho. Tocando lo que sería el esternocleidomastoideo y el trapecio. La prueba del arco doloroso consiste en pedir al paciente que abduzca activamente el miembro superior.
Es considerada positiva si el paciente presenta dolor en el rango entre los 70 y 120 grados. El test de Hopkins-Kennedy consiste en elevar el brazo a 90 grados, poner el codo también en flexión de 90 grados e imprimir una rotación interna forzada. Es tomado como positivo cuando concuerda con el paciente en forma de dolor. Se complementa pidiéndole al paciente que lleve su mano hacia el hombro opuesto y que empuje mi mano hacia arriba mientras aplico una leve resistencia. Esta maniobra es positiva si el signo concordante se reproduce también cuando se eleva el codo. La prueba de NIR consiste en elevar el miembro del paciente lo máximo posible, pero con la otra mano vamos a estabilizar la escápula, para así poder evitar que acompañe el movimiento. Llevamos hasta la máxima elevación posible y esta prueba es positiva si hay signo concordante de dolor a la elevación. También podemos realizar esta maniobra de forma activa pidiendo lo mismo al paciente sin nuestra ayuda. La prueba de resistencia a la rotación externa consiste en someter al paciente a una fuerza de resistencia hacia la rotación interna. Le voy a pedir al paciente que me resista ese movimiento. Esta prueba es positiva si el paciente cede esta resistencia por dolor. La prueba de retraso a la rotación externa consiste en tomar con una mano el brazo del paciente y con la otra llevar el codo hacia 90 grados de flexión de codo. Vamos a llevar el miembro hacia una rotación externa máxima y le vamos a pedir que mantenga esa posición. Este signo es considerado positivo cuando el paciente manifiesta un retraso. El signo del despegue consiste en decirle al paciente que lleve el miembro superior en rotación externa hacia la columna. Se le pide que realice el despegue de la mano del tronco. Es considerado positivo por la incapacidad del paciente para realizar esta. La prueba del retraso a la rotación interna consiste en llevar el miembro del paciente hacia la rotación interna a la altura de la columna lumbar. La prueba del retraso de la rotación interna consiste en llevar el miembro del paciente, como la prueba de la rotación externa, en rotación interna hacia la columna lumbar. Llevaremos el miembro a una rotación interna máxima y pediremos al paciente que cuando se suelte la muñeca trate de mantener esa posición. Y no es considerado positivo por la incapacidad del paciente por mantener esa posición, a mantener la mano alejada de la columna. Esto indicaría desgarro del subescapular. La prueba de la caída del brazo consiste en la aducción pasiva a 90 grados del brazo afectado. Pedirle al paciente que sostenga la caída del brazo cuando baje la mano o que lo baje lentamente. Lo elevo de forma pasiva y le pido que lo baje lento o que controle el movimiento. La prueba es considerada positiva por la incapacidad del paciente por controlar la caída del brazo por la fuerza de la gravedad, lo que indicaría desgarro del supraespinoso. La prueba de liberación anterior o sorpresa consiste en tomar el miembro superior del paciente y ejercer una fuerza de anterior a posterior en el húmero proximal. Y con el otro miembro llevar el brazo a flexión de 90 grados, a flexión de codo de 90 grados y a una máxima rotación externa. Luego se suelta la presión de anterior a posterior. Esta prueba es considerada positiva cuando el paciente refiere dolor cuando soltamos. La prueba de aprehensión consiste en tomar la muñeca del paciente y llevar el brazo a 90 grados de flexión de codo y rotación externa. En la otra mano pondremos la mano debajo del húmero proximal y ejerceremos una fuerza de posterior a anterior a medida que ejercemos la rotación externa. La prueba de reubicación modificada de Joe
Llevar el miembro superior a los 120 grados de abducción e imprimir una rotación externa. Y en la cara posterior del húmero, a la altura de la cabeza, ejercer una fuerza de posterior a anterior. Si el paciente presenta molestias o dolor, se aplica una fuerza contraria. Es considerada positiva si el paciente refiere dolor con la fuerza de posterior a anterior y alivio con la fuerza contraria. La prueba de carga del bíceps 2 consiste en llevar el miembro superior del paciente a los 120 grados de abducción, el codo a 90 grados de flexión, la muñeca en supinación. Lleva el miembro superior a la rotación externa máxima. Pide al paciente que flexione el codo mientras que el terapeuta resiste el movimiento. Es positiva si el paciente refiere dolor en la zona del hombro. La prueba de provocación del dolor consiste en llevar el miembro superior del paciente a 90 grados de abducción, 90 grados de flexión de codo y el antebrazo en máxima supinación. Le pide a la persona que califique su dolor en esta posición y luego se lleva el antebrazo a la máxima pronación y se le pide que califique su dolor nuevamente. La prueba es considerada como positiva cuando presenta dolor en la máxima supinación que en la máxima pronación.